el lunes 23 de octubre. Así que estamos prácticamente a un mes de ello. Hoy es el 24. A ver qué fecha hoy es. 24 o 25. 25 creo que es hoy. A 25 ya. Pasa rapidísimo. El año pasa muy rápido. El periodo electivo pasa muy rápido. El mes de septiembre. Ya estamos prácticamente a las puertas del mes de octubre. Así que tenemos prácticamente un mes para desarrollar la segunda parte de nuestro programa de estudio. Seguramente vamos a desarrollar la unidad 2 y parte de la unidad 3. También vamos a hacer actividades, clases, ¿verdad? Clases asincrónicas. Vamos a desarrollar algunas actividades para que ustedes también puedan ir acumulando el proceso, ¿verdad? Pueden ir acumulando actividades, puntajes que le van a servir para desarrollar su curso. Luego vamos a hablar sobre los contratos de obra. Ustedes saben que los contratos vendrían a ser los acuerdos de voluntades entre las partes involucradas en un acto jurídico. Un acto jurídico vendría a ser el contrato escrito, y los contratos de obra, así como los demás contratos, ¿verdad? Son contratos bilaterales. Eso significa que intervienen como mínimo dos partes. Como dos partes podría ser el propietario de la obra y podría ser el arquitecto. O podría haber otras personas también vinculadas a la obra. Entonces, como mínimo, un contrato de obra intervienen dos partes, dos sujetos. Estamos hablando de un contrato bilateral, ¿verdad? Ahora, los contratos de obra pueden ser contratos de servicios. En el caso de ustedes, futuros profesionales de arquitectura, estaríamos hablando de un contrato de servicios, un contrato de prestación de servicios. Ustedes, en su carácter de arquitecto, van a brindar un trabajo profesional, aquel que requiere, ¿verdad?, la ejecución de una obra, que va a ser dividido, ¿verdad?, en etapas. Pero también existen otra modalidad de contrato, que es el contrato a destajo o por obra realizada. Eso, el contrato a destajo o por obra realizada o por unidad de obra, ya se refiere a aquellos trabajos de escultura, aquellos trabajos de pintura, ¿verdad? Que requieren tal vez menos elementos, menos herramientas, eh, simplemente dedicarse a una sola actividad, enfocarse a una sola actividad, cuál es, ¿verdad?, la escultura o la pintura. Sin embargo, en la ejecución de una construcción ya intervienen varios elementos. Estamos hablando de la parte de la preparación de suelo, estamos hablando de la preparación de la estructura del edificio, del hormigonado, de la mampostería, y así como les decía, ¿verdad? Se va dividiendo en etapas. Un contrato de obra a la construcción se va dividiendo en etapas. Entonces, el contrato que ustedes van a firmar con los propietarios vendría a ser un contrato de obra por la prestación de servicios. Ahora, una persona, un arquitecto que inicia una obra desde el momento que se da la orden de inicio de trabajos, que es la excavación, preparación de suelo, no significa, ¿verdad?, de que tenga que culminar con la totalidad de la obra. Como les decía, pueden ser contratados
por un tiempo, pueden ser contratados por etapas. Eso ya, ¿verdad? Se tendría de acuerdo a las necesidades que tenga, ¿verdad?, el propietario de la obra, aquel que requiere de sus servicios, ¿verdad? Entonces, yo les preparé a ustedes un material que está en PowerPoint y está en la caja de herramientas. Voy a compartir ahora para que podamos dar el seguimiento a la unidad número 2. A partir de acá sale lo que va a ser el segundo parcial. Voy a compartir entonces el PowerPoint. Importante también, ¿verdad?, de que sepan de que aparte de que el contrato es bilateral, también es un contrato oneroso. ¿Qué significa oneroso? Estamos hablando de una remuneración económica, porque hay contratos bilaterales gratuitos, pero en este caso es oneroso porque el propietario de la obra tiene que pagar un monto de dinero, una remuneración a aquel que ejecuta la obra, a todas aquellas partes que intervienen en la obra. ¿Me avisan si visualizan pantalla? Sí, se ve, profe, se ve la pantalla. ¿Se ve? Perfecto. Este es el material entonces, Arquitectura Legal 2. Bueno, a partir de acá vamos a ir estudiando un poco los conceptos, las definiciones del contrato de obra. Dice, un contrato, así como les decía, ¿verdad?, es un acuerdo de las partes, es un conjunto de promesas. Si bien dice, los contratos a menudo son largos y contienen términos desconocidos o confusos, el concepto general es que una de las partes te promete a la obra, a la otra, algo a cambio. En la arquitectura, esto significa que prometemos un conjunto de actuaciones profesionales a cambio de dinero. Prometemos escuchar a nuestro cliente, prometemos interpretar, comprender sus necesidades, sus deseos, en una visión de un edificio y crear un conjunto de documentos a partir de los cuales se puede construir esa visión. Para que el contrato de arquitectura sea un éxito, el conjunto de promesas del arquitecto, que debe ser claro y completo, puede haber margen para el juicio profesional siempre que se ofrezca una descripción clara de lo que el propietario y el contratista puede esperar del arquitecto. El conjunto de promesas del propietario define sus responsabilidades, que incluyen no solo el pago, sino también la información del sitio, la participación en la definición del proyecto y la aprobación del diseño en varios pasos, así como la contratación de un contratista para la construcción. O sea, la responsabilidad es mucha, ¿verdad?, del propietario, porque el propietario debe participar no solamente en la contratación de ustedes como profesionales, no solamente en la contratación del profesional que va a diseñar la obra,
sino también, como dice el material, debe ser responsable de contratar a aquel que va a ejecutar la obra, que va a ser en este caso una persona denominada contratista. El contratista es el que va a llevar a cabo la ejecución de la obra a través de los trabajadores, de los obreros. Los arquitectos tienen varias responsabilidades durante todas las etapas de un proyecto, desde los borradores iniciales y las reuniones hasta la inauguración de un edificio. Los arquitectos son designados por el cliente y tienen el deber de reunir toda la información e ideas necesarias para crear un espacio funcional que satisfaga las necesidades del cliente y cumpla con las normas. Aspectos muy importantes a tener en cuenta, ¿verdad? Como decía en la primera parte, el arquitecto no solamente se debe encargar de diseñar la obra, sino que debe diseñar de acuerdo a las pretensiones que tenga el cliente, que tenga el propietario, al deseo que tenga y que satisfaga las pretensiones de su cliente. Por eso debe tener esa capacidad de comprender lo que quiere ese cliente, reuniendo todas las informaciones necesarias, dice, para poder iniciar la construcción de la obra. A partir de que tengamos un diseño, el cliente puede tener un panorama, una idea más clara de cómo va a ser la obra. Prácticamente el arquitecto, a más de construir, a más de diseñar la obra, debe ser un asesor de su cliente. Debe ser un asesor de su cliente, saber comprender también, como lo dice el material, cuáles son los deseos, las pretensiones que tiene ese cliente, desde el vamos, ¿verdad? Por eso debe ser capaz de comprender, de escuchar, de tomarse el tiempo, de reunir todas las informaciones y no apresurarse a iniciar la obra. Yo les comento así como una experiencia que tuve, ¿verdad? No hace mucho tiempo me inicié, ¿verdad? Con lo que es la construcción. Estoy construyendo en este caso un departamento. Le contraté a a un amigo de la familia. Él es profesional, arquitecto, es una persona joven, ¿verdad? Y bueno, en su momento nos hemos reunido, yo le he brindado, en este caso, todas las informaciones que él necesitaba para el diseño de su proyecto arquitectónico. Y les dije, ¿verdad? Yo necesito esto, que pueda satisfacer realmente mis pretensiones. Bueno, en ese caso nos hemos reunido en innumerables ocasiones y íbamos avanzando, ¿verdad? De a poco. Realmente para el cliente resulta tedioso. Es por eso que el profesional arquitecto debe ser también lo suficientemente responsable y debe ser lo suficientemente también, en ese caso, inteligente como para poder comprender cuáles son las necesidades de su cliente, ¿verdad? Debe ser una persona madura para comprender, pero la madurez se adquiere ya con la experiencia. En mi caso particular, yo le contraté a este amigo que es un profesional joven aún, ¿verdad? ¿Y por qué lo contraté a un profesional joven? Y lo contraté por el hecho de que hoy en día la arquitectura también va renovándose en sus estilos, ¿verdad? Los jóvenes como ustedes se van capacitando, se van actualizando. Bueno, lo que sí que
esa fue la razón, ¿verdad?, por la cual le contraté. Pero el problema está, o estuvo, mejor dicho, de que pareciera ser como que no me comprendía. Eh, Nos hemos reunido en varias ocasiones. Aparte de eso, tenía otros frentes de obra. Yo creo que como profesionales, ¿verdad? Deberían abocarse, eh, no digo 100%, pero por lo menos abocarse en un 60 o 70% a lo que quiere su cliente. Porque al tener varios frentes de obra, ¿verdad?, resulta muy difícil llegar a recopilar todas las informaciones que le brinda a su cliente. Por más de que vaya anotando, ¿verdad?, no tiene el tiempo suficiente como para dedicarse a ello. Y les digo que era un departamento, no estamos hablando de una preparación de suelo, era un departamento, era desmantelar, en ese caso, un techo que estaba sobre una losa, sobre un primer piso, trabajo de desmantelamiento y bueno, a partir del desmantelamiento del techo, empezar a construir, ¿verdad?, la obra. Eh, y empezamos así, ¿verdad? Me hizo todo el proyecto, el diseño, luego de varias reuniones donde no definíamos, o mejor dicho, él tampoco no me presentaba un diseño que satisfaga mis deseos, en el sentido de que satisfaga mis pretensiones, siendo que yo le venía diciendo, esto yo quiero que tenga esto, 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 pero, como le decía, no prestaba el 100% de atención y después, a la segunda, tercera reunión me decía, vos me pediste esto. Es como que se olvidaba y bueno, esa parte de creación del diseño me tardó como 3 meses en terminar. En 10 reuniones más o menos definimos lo que quería, lo que yo quería como cliente, en 10 reuniones más o menos. Y bueno, tal es así que todavía no pude culminar, ¿verdad?, con la obra, estoy ya en la parte de la terminación, pero bueno, a él yo le contraté hasta la parte de la mampostería. Prácticamente ese arquitecto me hizo el 60% de la obra, ¿verdad? Y después, luego de que le haya contratado a, a otra persona, en este caso, en ese caso ya no vi un arquitecto, sino cambié de contratista, ¿verdad? Pero el arquitecto tiene su contratista. El arquitecto que trabajó en un principio tenía la persona encargada de los obreros. Bueno, ¿y qué era el contratista? Y bueno, obedecía las órdenes, las instrucciones que le daba el arquitecto. Pero eh, cuando yo le cambié al arquitecto y por ende a todo el equipo de trabajo que trabajaba con él, y le traje a un contratista, a un nuevo contratista, se dieron fallas, se dieron errores cometidos por el arquitecto. No errores estructurales, ¿verdad? Gracias a Dios no fueron errores estructurales, no fueron errores de hormigonado, no fueron errores que hacen a la estructura del edificio, sino más bien fueron errores en la colocación de las paredes, en la colocación de los ladrillos, de la mampostería. Eh, y bueno, eso fue lo que sucedió, ¿verdad? Por eso es importante también de que ustedes tengan un buen equipo de trabajo, que tengan realmente una persona contratista o que tengan personales también, obreros, ustedes, que trabajen conjuntamente con los ingenieros también y con los contratistas y que sepan quiénes son los que van a ejecutar la obra, los que van a llevar a cabo la construcción de la obra. Resultó ser, había sido, ¿verdad? Yo
ya después me enteré, es que el arquitecto no ofrecía una buena remuneración a sus obreros. Y bueno, le hacía cualquier cosa, ¿verdad? O sea, no tenía gente de experiencia, cada tanto iba cambiando de personales, no le duraban porque no le pagaba bien este arquitecto. Entonces eran gente prácticamente sin experiencia, sin conocerle a ese arquitecto y hacían a su manera. Y eso fue lo que pasó cuando hicieron los trabajos de mampostería. Las mamposterías son las paredes. Entonces, lo que yo les recomiendo a ustedes cuando sean profesionales ya, que reúnan un buen equipo de trabajo, que le conozcan a su gente y que le ofrezcan también una buena remuneración. Eso es lo que pasa acá en Paraguay, ¿verdad? A las personas que ejecutan, los obreros, los albañiles, se les explota, no se les da un buen salario. Ellos prácticamente son jornaleros. Ustedes saben, los jornaleros son los que perciben por día una remuneración, pero ese debe ser acorde al trabajo realizado. No le podés tener a una persona, a un obrero, o a dos o a tres obreros para que te haga una obra de gran envergadura. Por lo menos tenés que tener una cierta cantidad de personas que trabajan para que el trabajo sea eficiente, para que no haya una sobrecarga en los trabajos, para que no haya una explotación laboral. Porque aparte de ser pocos, muchas veces se le ofrece poco dinero. Entonces, ¿cómo va a rendir ese trabajador? ¿Cómo va a rendir? ¿Cómo va a ser eficaz en su trabajo ese obrero? Bueno, voy a conectar un poco mi cable para que no se apague la computadora un ratito. Importante, ¿verdad? Que la computadora tenga batería también para que podamos continuar con la clase, ¿verdad? Bueno, las disculpas correspondientes. Bueno, ¿qué opinan sobre lo que les estuve comentando? Y es así, ¿verdad? Esa es muchas veces la realidad de ustedes. Esa es muchas veces la realidad de los profesionales arquitectos, la realidad de los profesionales paraguayos, la realidad nuestra, forma parte de nuestra idiosincrasia, ¿verdad? Sí, profe, hay que cuidar al buen personal. Cuando llegas a tener un buen equipo que ya se entiende, que trabajan bien juntos, hay que cuidarle, hay que pagarle a tiempo, porque la verdad que cuesta conseguir personal responsable y que haga buen trabajo como para estar descuidándole. Y pasa eso que vos decías, hay gente que no entiende eso y no le importa el tiempo de los pagos y esas cosas.
Claro, totalmente, porque al final de cuentas la imagen del profesional, del arquitecto, es la que queda, ¿verdad? Como mala imagen, como si el profesional no tiene un buen equipo de trabajo con él. Obviamente las consecuencias van a ser nefastas, ¿verdad? Eh, de nada serviría de que el arquitecto te diseño de la obra espectacular y bueno, todo en papeles, en documentos, está lindo, cómo va a quedar, pero finalmente, ¿verdad? Lo que ejecutan las obras son los obreros. Entonces, debe haber un acompañamiento por parte de los profesionales, debe haber una fiscalización de obra. Eso también es una parte, ¿verdad? De las etapas. Es una parte del contrato de obra, la fiscalización de obra. Si el arquitecto tiene varios frentes de obra, si el arquitecto tiene otras obras que está construyendo a la par de tu obra, es difícil, es muy difícil que fiscalice correctamente, que esté en tu obra. Yo creo que el arquitecto es el más interesado en que la obra satisfaga las pretensiones de su cliente. No es un comerciante, el arquitecto no puede ser un comerciante. El comerciante es el que puede recibir varios clientes al mismo tiempo. En el caso del profesional arquitecto, no es un comerciante. Una obra demanda su tiempo, demanda su proceso, demanda responsabilidades muy grandes, muy grandes. Por eso, si la obra no sale bien, de nada serviría de que te presente un plano incluso en 3D, en 4D, si la obra realmente no salió como esperaba, no satisfaga tus pretensiones, no llene la expectativa como se dice. El único perjudicado va a ser el cliente y el que va a dañar la imagen va a ser el arquitecto. Como el día de mañana yo, por ejemplo, voy a tener un buen concepto de ese arquitecto que no me hizo una fiscalización de la obra cuando se hicieron los trabajos de las paredes, de la mampostería. Y le estoy hablando así, ¿verdad? Como una cuestión que a mí me pasó personalmente, ¿verdad? Yo creo que si uno tiene un buen equipo de trabajo, no puede haber errores, no puede haber deficiencia en la construcción. Un buen equipo de trabajo, persona con experiencia, y si la persona no entiende, si el obrero no entiende, bueno, para eso está el arquitecto, el ingeniero que debe enseñarle a ese albañil, ¿verdad? Porque no puede ser de que un ladrillo no tenga la suficiente mezcla, por ejemplo, de que un ladrillo entre más que el otro, de que no haya una terminación buena. Cuando yo le contraté a otra persona, a otro equipo de trabajo, ahí me estuvieron mostrando todos los errores cometidos por el anterior equipo de trabajo. Bueno, y tuvimos que hacer toda una serie otra vez de arreglos para poner en condiciones esa obra, esas paredes que le estuve hablando. Y habrán, ¿verdad?, otros errores que también puedan cometer los arquitectos, ¿verdad? En mi caso fue el tema de las paredes, pero si hay errores en cuanto a la estructura, imagínense ustedes, imagínense si hay errores en la construcción de las vigas, por ejemplo, de los pilares. Ustedes saben que esos son hormigones. ¿Cuánto te sale? La parte más cara. La parte más cara es la parte del hormigonado, del cemento. En mi caso fueron errores ya de forma, pero no fueron errores estructurales. Si fueran errores estructurales, bueno, mínimamente, ¿verdad? Serían pasibles de una demanda. Así como los médicos, ¿verdad? Los médicos deben ser eh, responsables en el ejercicio de sus funciones, en el ejercicio de la profesión. No pueden haber negligencia. ¿De qué hablamos? Negligencia. Y en todas las profesiones puede haber negligencias.
Entonces, yo les recomiendo a ustedes el día de mañana cuando sean arquitectos, ¿verdad? No agarren muchas obras, no agarren muchas obras. Vayan paso por paso. Asegúrenle a ese cliente, asegúrenle a ese cliente que tiene toda la confianza en ustedes, que presta toda la confianza por un buen servicio y no defrauden a 1, 2, 3 clientes porque quieran sumar, porque quieran tener más obras cada vez. Entonces, vayan paso por paso. Nadie les apura. Ustedes van a comenzar en poco tiempo más una profesión. Vayan 1, 2, cuando tengan más experiencia. Bueno, ahí pueden, ya de acuerdo a los comentarios de la gente, tener más obras. Porque ustedes van a ser después espejos, ¿verdad? Del trabajo ejecutado. Si ustedes no tienen un buen equipo de trabajo, lastimosamente la obra no va a tener los deseos que el cliente necesita, ¿verdad? No va a reunir, no va a satisfacer las expectativas de su cliente. Bueno, en esta diapositiva 2 dice: un contrato básico de servicio de arquitectura proporciona una definición del proyecto y establece las responsabilidades del arquitecto y del propietario. El arquitecto ofrece servicios en varias fases o etapas, proporciona estimaciones de costes y sirve como emisario administrativo del propietario durante la construcción. El propietario proporciona información del sitio y el programa ofrece una participación oportuna y completa en la toma de decisiones y pagos. El contrato de arquitectura proporciona varios métodos de compensación: tarifa fija, porcentaje del coste del trabajo o por hora, honorarios profesionales, etc. Hay contrato de arquitectura para proyectos más complejos, donde el propietario puede contratar a un controlador de gastos de la obra, un project manager en representación del propietario o similar. Estamos hablando ya, ¿verdad?, de un edificio, estamos hablando ya de un complejo de edificios donde hay una sociedad, puede haber una sociedad anónima, que es la inversionista la que le contrata a ese arquitecto. El arquitecto a su vez puede subcontratar, ¿verdad?, un controlador de gastos de la obra. Estamos hablando ya de obras de gran envergadura, de gran magnitud. Acá tenemos el contrato de servicios de arquitecto. El contrato de servicios de arquitecto se firma entre un arquitecto y su cliente. El contrato básico de servicios de arquitectura paga al arquitecto las obligaciones del arquitecto. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué es lo que debe contener el contrato? Las obligaciones del arquitecto en primer lugar, la obligación del seguro, bueno, en ese caso, en caso de que haya la intervención de las compañías de seguro. Ustedes saben de que cuando hay edificios, por ejemplo, cuando se construye edificios, estamos hablando ya, el propietario, por ejemplo, debe contratar un seguro que garantice la ejecución de la obra. Incluso cuando las empresas participan en las licitaciones del Estado, sean estas por ejecutivo, para la construcción de un puente, por ejemplo, para la construcción de escuelas, para la construcción de hospitales. Ahí en ese caso, necesariamente el adjudicado, en ese caso la empresa adjudicada, ¿sí?, estamos hablando ya de empresas, tienen que presentar pólizas de seguro que aseguren, así valga la redundancia, el cumplimiento del contrato. Si el Estado te contrató para que puedas ejecutar una obra, hay un cronograma de trabajos, un cronograma de fechas, de entrega de los trabajos.
Y el contratista, en ese caso el adjudicado, debe cumplir con todos esos lineamientos. Y es ahí, ¿verdad? Que el contratista presenta estas pólizas de seguro. Hay pólizas en ese caso, de ejecución del contrato, donde se garantiza, como le decía, la ejecución del contrato. Hay pólizas de anticipo financiero. ¿Qué significa pólizas de anticipo financiero? Cuando te contrata el Estado te otorga un cierto adelanto financiero antes incluso de que empiecen las obras, ¿verdad? Desde el momento en que se hace el proyecto de la obra, puede ser una escuela, un hospital. Bueno, ¿qué hace el Estado? Otorga un cierto adelanto financiero a esa empresa. Y en contrapartida, el contratista debe presentar una póliza de seguro que se llama anticipo financiero. ¿Para qué sirve la póliza de anticipo financiero? Y justamente sirve también para asegurar de que en esas cláusulas insertas en el anticipo financiero, que puede ser hasta la preparación del proyecto de diseño final de la obra, bueno, se tenga realmente finiquitado eso. Y cuando el contratista no cumpla con los plazos establecidos en el anticipo financiero, bueno, se tenga que indemnizar eso a través de la póliza de anticipo financiero. ¿Entienden? O sea que le debe reembolsar el contratista por no cumplir con los plazos establecidos para la presentación, por ejemplo, de un proyecto. Estamos hablando de la primera parte. Después la póliza de ejecución de la obra es otra póliza. Y así hay varias pólizas que se presentan durante la ejecución de la obra. Por eso, acá en esta parte, dentro del contrato, nos habla, ¿verdad?, de la obligación del seguro. Puede haber intervención entonces de las compañías aseguradoras. No olviden de eso. También existe otra cláusula que es la obligación de supervisión de la obra. Yo le decía, fiscalización de la obra. Importante que en las cláusulas se establezca de que el profesional arquitecto es el responsable de que la ejecución de la obra se lleve a cabo con normalidad a través de la fiscalización que él tenga que hacer. El deber de información y asesoramiento, lo que les decía hoy al inicio de clase. El arquitecto prácticamente es un asesor de su cliente. Si el cliente no sabe qué hacer en un espacio determinado, el arquitecto es el que le debe orientar a ese cliente. Bueno, acá en este espacio de 2x2 vamos a hacer un baño. Acá en este espacio vamos a construir una escalera. Acá en este espacio vamos a hacer un lavadero. Bueno, eso es la función también del arquitecto, asesorarle al cliente, orientarle al cliente. Deber de información y asesoramiento. Otra cláusula, informes topográficos preliminares. Cuando se hace, ¿verdad?, el estudio de suelo, los informes topográficos, en el sentido de que debe decir, bueno, ¿por qué preliminares dice? Porque en realidad los informes topográficos definitivos va a ser otro profesional que le llaman agrimensor, ¿verdad? El agrimensor es el que va a sacar las medidas del terreno, del suelo, del inmueble. Pero el arquitecto, ¿verdad?, debe tener un campo visual, un informe topográfico preliminar, dice. Bueno, acá, señor cliente, tenemos tantas medidas, estas son las medidas, esta es la dimensión de su terreno, esta es la dimensión, tenemos 60 metros cuadrados, 80 metros cuadrados. Yo creería que esto podemos hacer en este espacio. Yo creo que esto podemos hacer en este lote. Yo creo que esto podemos hacer en este terreno.
¿verdad? Informes topográficos preliminares. Otra cláusula son las obligaciones contractuales. Las obligaciones contractuales vendrían a ser, ¿verdad? La forma de pago, por ejemplo. Si va a ser un precio global, si va a ser un precio por tiempo, si va a ser un precio por etapa, por fases. Eso es la obligación que tiene el propietario. Y la obligación contractual que tiene el profesional arquitecto es la de terminar con esa parte de la obra, con esa fase de la obra dentro del tiempo estimado. Por eso le decía que debe haber un cronograma. Ese cronograma debe estar dentro del proyecto. Obligación del poder adjudicador. El poder adjudicador, cuando se trata del Estado, estamos hablando ahí, cuando se trata de una repartición pública, puede ser una municipalidad, puede ser una gobernación, puede ser el mismo hospital que llama a una licitación. Entonces, ¿cuál es la obligación que tiene también esta institución que te adjudica, en este caso, la ejecución de una obra? Otra cláusula, la responsabilidad contractual del arquitecto, la responsabilidad de 10 años del arquitecto y la retribución del arquitecto. Cuando hablamos de responsabilidad de 10 años del arquitecto, el Código Civil, que es una ley civil de carácter civil, establece cuánto tiempo tiene el cliente de poder ejercer alguna acción legal por la mala construcción de una obra, y tiene 10 años. 10 años tiene aquel cliente para poder demandar por la mala construcción de una obra. Le llaman en ese caso, y ustedes solamente van a coincidir conmigo, vicios creo que le dicen, vicios de la obra. A lo mejor en otras materias habrán dado eso, ¿verdad? Vicios que pueda presentar la obra en su momento también. Pero si desde el momento en que está toda la obra, bueno, se inaugura la obra y al primer año ya presenta filtraciones, que es lo que pasó hace poco en el INERAM. No sé si ustedes vieron en los medios de comunicación cómo ingresó agua en el quirófano, en un lugar donde estaban operando. Eso, ¿qué va a pasar ahí? Pueden ser pasibles de sanciones los arquitectos, la empresa adjudicada. Imagínense todo el problema que puede generar una situación de esa envergadura, ¿verdad? Y para eso, ¿qué se hace? Se hace una pericia del por qué hubo filtración en ese sector de la obra, siendo que es una obra relativamente nueva. A lo mejor tendrá 5 años como máximo, pero ahí habla de 10 años. Fíjense ustedes, 10 años es responsable el arquitecto luego de la culminación de la obra. 10 años. Dentro de esos 10 años es una garantía que tiene el cliente de poder ejercer alguna acción legal contra el arquitecto por la mala construcción, por las averías encontradas, por los vicios en la construcción. Entonces, 10 años es como una forma de garantizar y dentro de lo que establece el Código Civil de la República del Paraguay. Y también la retribución del arquitecto. En la diapositiva siguiente nos dice funciones del arquitecto. ¿Cuáles son las funciones? Funciones básicas del arquitecto, funciones complementarias del arquitecto, estudios preliminares, estudios previos al proyecto, estudios de anteproyecto. Otras funciones del arquitecto, estudios finales previos al proyecto, documentos para solicitar la licencia de obra, estudios de proyecto de diseño general, asistencia del arquitecto en la licitación de la obra, asistencia del arquitecto en el contrato de obra, dirección de ejecución de contratos de obra,
asistencia del arquitecto en las operaciones de recepción de obra, archivo de documentación de la obra y finalización del plazo contractual. Fíjense ustedes todas las etapas, si se va a hacer bien, para todas las responsabilidades que tienen, en ese caso, los profesionales arquitectos. ¿Algún comentario que quieran hacer hasta acá? ¿Alguna experiencia que me quieran contar? ¿Vamos bien? Cecilia, David, Jessica, Andrea, Talía, Alex. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda que tengan? Bueno, perfecto. Yo quiero que ustedes participen también. Bueno, quiero en este caso que me acompañen con la lectura. Y les voy a dar para que me lea Talía. Talía, ¿puedes leer esta parte de la diapositiva? ¿O alguien que se ofrezca a leer? Dice, proceso de contratación con un arquitecto. A, carta de propuesta. B, carta de intenciones. C, carta de acuerdo. D, contrato preparado por el arquitecto. Sí. Entonces, Diego, esta parte, así como su nombre lo dice, ¿verdad? Vendría a ser la primera etapa de contratación. Carta de propuesta, es así como cuando uno se va a una compañía de seguros. A lo mejor ustedes tienen asegurados sus automóviles. Uno se va a la compañía de seguro y le dice al funcionario, al agente de seguro que está ahí en un mostrador, dice, yo tengo tal vehículo, yo tengo un Toyota, tengo un Mitsubishi, tengo un Honda, tengo un Suzuki y quiero asegurar mi vehículo. ¿De qué año es su vehículo? Bueno, ustedes le suministran toda la información. En ese caso, se le hace firmar una propuesta del seguro. Una propuesta de seguro vendría a ser justamente eh, todo lo que va a cubrir en ese caso la compañía de seguro y se le hace firmar. Ese no es todavía la póliza de seguro. Después le dice el agente de seguro, el funcionario le dice, la póliza de seguro va a estar mañana o va a estar en la semana, le estaremos avisando. La póliza de seguro recién vendría a ser el documento oficial entre asegurado y asegurador. Entonces, así como cuando uno se acerca a la compañía de seguro, así también el arquitecto tiene que hacer una carta de propuesta, ¿verdad? Una carta de propuesta, es decir, vamos a hacer en forma correcta, en forma organizada, estamos hablando, ¿verdad? Y esto se da cuando se participa en una licitación pública, cuando una institución pública llama a la construcción de una obra. Todo esto se presenta. Esto no está de balde acá, ¿verdad? La carta de propuesta presenta la empresa que quiera participar en la construcción de una obra pública. La carta de intenciones presenta. La carta de acuerdo y el contrato cuando se firma ya, ¿verdad? Cuando hay un acuerdo ya de voluntades, ya se tiene que preparar el contrato. Contenido del contrato.
Contenido del contrato de servicios de arquitecto. Contenido básico del contrato de servicios de arquitecto. Las obligaciones del cliente. Las obligaciones del arquitecto. Funciones del arquitecto. Dirección de las obras que le decía, la fiscalización. Y la recepción de la obra, ¿verdad? Esto es lo que va a contener ya el contrato. Ya se firmó ya la carta de intenciones, ya hay una aceptación, la carta propuesta era para que, mira, esta empresa hace estos trabajos, yo te puedo ofrecer estos trabajos, tenemos experiencia en esto, esto. Nosotros hemos realizado tal obra, tal edificio en su momento. Se presenta toda esa experiencia. Vendría a ser como el currículum, vendría a ser la carta de propuesta. La carta de intenciones vendría a ser el deseo de poder ejecutar la obra, que es lo que le ofrece el arquitecto. La carta de acuerdo ya vendría a ser el precontrato, y después ya viene el contrato preparado por el arquitecto. Y acá en esta parte, ¿verdad? Nos dice qué son las cláusulas que debe tener el contrato, que ya estuvimos hablando también de eso. Otras cláusulas que debe contener, aparte de la que estuvimos viendo recién, son los riesgos, el estándar de diligencia y los pagos. ¿Verdad? Los pagos que se subdividen, ¿verdad? Otra vez en certificaciones de pago, puede haber certificaciones de pago. ¿Qué significa certificaciones de pago? ¿Escucharon alguna vez la palabra certificaciones de pago? Las certificaciones de pago vendría a ser un documento preparado, en este caso por el arquitecto, donde se especifica qué es lo que se hizo en una etapa. A ver, vamos a citar un ejemplo. Llegamos a la etapa la etapa final, la etapa de terminación de la obra. El arquitecto dice, hemos puesto tantos focos, tantas luces de tal marca, a este precio unitario, a este costo. Hemos puesto enduido a las paredes, hemos utilizado este tipo de pintura interior, exterior, a tanto. Hemos utilizado en ese caso tantos litros de pintura, a tantos metros cuadrados. Bueno, ese vendría a ser el documento que se lo llama certificación de pago. Eso le presenta al propietario y bueno, le dice, mire, esto es todo lo que ejecutamos, certificación de pago, un expediente prácticamente de la obra. Cuando se trata de una obra pública, estamos hablando de un puente, por ejemplo, estamos hablando de un hermoseamiento de una plaza. Las empresas adjudicadas presentan eso a la institución pública convocataria, a la que le convoca, a la que le adjudica. Hemos puesto, en ese caso, tantas luces. Hemos puesto estos bancos a la plaza. Hemos hermoseado con canteros a la plaza. Bueno, todo eso se debe especificar. Esa es la certificación de pago. Después, solicitudes de pago para contratistas también se puede incluir dentro de las cláusulas de pagos la falta de calidad y o frecuencia de sus inspecciones, no informar los defectos de construcción y exigir la corrección del trabajo defectuoso. ¿Verdad? Todo eso ya corre por cuenta del cliente, el que debe informar en ese caso al arquitecto. Documentaciones de diseño deficiente. Eso, como les decía, es una subdivisión de los pagos para que se realice el pago, que es la última parte, ¿verdad? Que es lo que realmente el profesional quiere percibir por su trabajo, el pago. Todo esto debe reunir, todo esto debe tener en cuenta el arquitecto.
Rescisión del contrato. Rescisión. ¿Qué significa rescisión? Terminar el contrato. ¿Cuáles son las formas de rescindir el contrato? Rescisión unilateral. Puede ser que el propietario, el cliente diga, hasta aquí llegamos. Se rescinde el contrato. Puede ser por decisión del arquitecto también. De repente no satisface las expectativas de su cliente, por más de que él haga todo bien. Bueno, le dice a su cliente, señor, discúlpenme, yo me retiro de la obra. Vamos a rescindir el contrato. Rescisión unilateral puede haber de parte del cliente como parte del profesional. Resolución de común acuerdo, que es mutuo acuerdo. Resolución judicial, ya cuando la cosa se pone fea, ¿verdad? Cuando hay de repente obligaciones que no están siendo cumplidas por las partes. Ahí ya hay una resolución judicial, hay demandas de por medio. Esa es resolución judicial. Hay una sentencia definitiva, ya fue a la justicia el caso. Consecuencias de la resolución, propiedad intelectual de los planos, dice. Cláusulas tipo en un contrato arquitectónico. Objeto del contrato arquitectónico, situación del sitio y los derechos reales, lugar de trabajo y presupuesto, el proyecto de construcción, cambios del proyecto de construcción, ejecución del proyecto de construcción y presupuesto de construcción. Bueno, estos son todos entonces lo que se debería tener en cuenta en las cláusulas insertas en un contrato de servicios. El objeto del contrato, la ubicación del sitio y los derechos reales, que vendrían a ser los derechos reales. Si es propietario, si es arrendatario, si es simplemente un poseedor del inmueble. Generalmente son propietarios. El lugar de trabajo, dónde se va a realizar la obra, en qué sitio, en qué lugar, el presupuesto. Para que se tenga en cuenta el presupuesto, se debe determinar el proyecto, se debe determinar si hay un cambio en el proyecto, la ejecución del proyecto y la etapa de la ejecución de la construcción. La misión encargada al arquitecto. Intervención legalmente obligatoria. La misión, fases y subtareas. La fase de estudio, fase preliminar, que es anteproyecto, fase de solicitud de licencia urbanística, fase de ejecución, control de obras, revisión de informes de avance y facturas, asistencia con la aceptación provisional y definitiva. Información sobre el derecho de la construcción, coordinación de seguridad y salud, certificado de eficiencia energética. Tareas del contratista, honorarios del arquitecto, aceptación de obras, seguro. Y acá está, ¿verdad? La parte de seguros, seguro de responsabilidad civil, seguro del cliente para la obra, seguro de construcción a todo riesgo, responsabilidades del arquitecto, acreditación de las culpas, otros prestadores de servicio en la construcción, responsabilidad hasta la recepción del proyecto de construcción, responsabilidad después de la recepción del proyecto de construcción. Habíamos hablado, ¿verdad?, al inicio de la clase, de cuál es la responsabilidad que tiene el arquitecto en la construcción de la obra. Estamos hablando de un plazo de obligación, un plazo de garantía que tienen los clientes para presentar alguna demanda por la mala construcción de una obra. Y decíamos que tiene 10 años, según el Código Civil. 10 años tiene como plazo legal el cliente, el propietario, para demandar a un profesional por la mala construcción de una obra. Responsabilidad del cliente.
Y después, fin del contrato. Y acá vuelve a hablar cuáles son las formas de rescisión del contrato. Generalmente es por mutuo acuerdo, ¿verdad? Difícilmente es que sea por resolución judicial, aunque hay casos que se derivan a la justicia. Derechos de autor, controversias, disposiciones especiales, todo esto es lo que debe estar insertas en un contrato de arquitectura, en un contrato de prestación de servicio, estamos hablando, o en un contrato de obra. Deber de confidencialidad, dice. Qué importante esa parte, ¿verdad? Deber de confidencialidad. O sea, el arquitecto debe ser una persona responsable de preservar las informaciones que le suministra a su cliente, ¿verdad? Él no puede estar divulgando después a terceras personas de qué es lo que está haciendo, de qué es lo que está haciendo en tu obra. No puede estar divulgando eso antes de que finalice la obra. Ahora, si llega la etapa de recepción de la obra, finaliza totalmente el proceso de ejecución de la obra, no había ningún problema. Pero mientras se ejecute la obra, mientras se ejecute el proyecto, el arquitecto no puede estar divulgando esas informaciones que le da el cliente. Es el deber de confidencialidad que debe estar también dentro de las cláusulas del contrato. Importantísimo que esté eso, para que el cliente pueda sentirse seguro de ese profesional que contrata. Clases de contratos de Profe, construcción vinculados a los arquitectos. Sí, te iba a mencionar que hoy en día todos suben a sus redes sociales, Instagram, los avances de obra. Son pocos los que te piden esa condicionante de que no se suba el proyecto. no, estamos hablando, ¿verdad? En ese caso puede hacerlo, ¿verdad? Como una especie de publicidad, de propaganda, pero el deber de confidencialidad se refiere más a las informaciones que le proporcione el cliente al profesional. Informaciones más cerradas, ¿verdad? Ahora, todo lo que ejecute el arquitecto ya es en base a las informaciones que le haya otorgado, en base a la pretensión, al deseo de su cliente. Si es que el arquitecto termina una obra, bueno, en ese caso, como decís, David, él puede publicar, pero estamos hablando de eso, de esos comentarios, de esos chismes nada más. De repente el arquitecto puede decirle a otra obra, a otro cliente, puede decirle, fíjate vos, allá estoy haciendo una obra, eh, este tipo no me quiere pagar, yo le hice tal cosa, ya le hice tal parte, eh, así como a vos yo te di un precio X por esta fase de la obra, por esta etapa de la obra, y ese tipo no me quiere pagar a mí. Yo voy a ver qué hago. Entonces, es el deber de confidencialidad que debe mantener en reserva, en secreto. El simple comentario, el simple chisme, como se dice. ¿Y hasta qué punto uno puede, o sea, me refiero porque estoy pensando nomás que en la embajada americana comentan eso, que supuestamente eso firmar a todo que no pueden contar nada de lo que ven ahí, por ejemplo. No, y realmente lo que está mal es contar. Ahora, de repente, así como decís, David, yo creo que se puede publicar siempre y cuando
la obra presenta un avance del 80%. Del 80%, ¿verdad? O sea, yo creo que ahí hay una responsabilidad por culpa del arquitecto, ¿verdad? Yo no comparto, por eso es lo que se elaboran los contratos de obra. No se debe estar publicando ciertas cosas mientras no haya un avance de por lo menos el 80% de la ejecución de la obra. Clase de contrato de construcción, dice esta última parte de la diapositiva. Acá estamos hablando ya cuáles son los tipos de contratos que ustedes pueden firmar con sus clientes. Contrato de suma estipulada, una suma global o precio fijo. Contrato de diseño, relación de contrato de diseño, licitación, construcción. Bueno, ya vendría a ser por la primera etapa, ¿verdad? Contrato en función del coste, coste más porcentaje fijo. Contrato de diseño y construcción, contrato de entrega integral del proyecto. Eso vendrían a ser las etapas en las cuales se pueden establecer los contratos. Los tipos de contratos se pueden establecer también de acuerdo a las etapas en las cuales se desarrolla el proyecto. Por eso le decía, el que te contrata al cliente debe saber también hasta qué punto llegar con ese profesional, hasta qué etapa llegar con ese profesional. Desde luego que cuando uno contrata al profesional, uno tiene el deseo, la intención de terminar con ese profesional. Uno no se imagina de que le pueda traer problemas durante la ejecución del proyecto, del trabajo, de la obra. No se imagina eso. Cuando uno contrata el servicio de un profesional, sea médico, sea abogado, sea contador, sea arquitecto, el cliente lo que quiere es que se resuelva su problema, que se resuelva en ese caso lo que él quiere como obra. No se va a estar imaginando de que el día de mañana pueda haber o podría haber de repente ciertas presunciones, ¿verdad? Porque ustedes saben de que una obra puede durar como mínimo un año, de acuerdo a la magnitud, a la envergadura de la obra, a la infraestructura. Pero nadie, ningún cliente se puede imaginar de que pueda tener problema el día de mañana con el arquitecto. Y si se presenta ese problema, bueno, se rescinde el contrato, se rescinde unilateralmente, puede ser por decisión del propietario o por decisión del arquitecto, como les decía. O puede haber mutuo acuerdo. Mutuo acuerdo significa de que, bueno, acá llegamos, hasta aquí llegamos, yo te debo tanto, te pago, vos terminás con la parte que falta y con eso terminamos. Mutuo acuerdo. Cuando no hay ese mutuo acuerdo, ya hay una resolución judicial, una rescisión judicial, ya hay demanda de por medio. Bueno, entonces esta última parte de la diapositiva nos habla de cuáles son los tipos de contratos. Por eso habla de contrato de suma, global, a precio fijo, contrato de derecho de diseño, licitación, construcción. Yo creo que este es el que más, el segundo, relación de contrato de diseño, licitación y construcción, ¿verdad? Se refiere prácticamente a la totalidad de la obra. Te hace el diseño, participa en la licitación y en la construcción. Contrato en función del costo más porcentaje fijo, coste más tarifa fija, coste más tarifa fija con contrato de precio máximo garantizado. Contrato de diseño y construcción, también está acá. Contrato de entrega integral del proyecto. Es cuando llega hasta la finalización total del proyecto, la concreción definitiva del proyecto. Y bueno, entonces eso es nuestra clase de hoy.
Si tienen alguna duda, consulta, ¿han comprendido la clase de hoy? ¿Qué les Sí, pareció? profe. Talía, Alex, Cecilia, David. Yo comprendí, profe. Perfecto. No hay dudas entonces. Bueno, perfecto. Entonces vamos a ir cerrando nuestra clase de hoy. La próxima clase seguramente les daré actividades para ir sumando puntos, como les decía. Y bueno, este material ustedes disponen también en su caja de herramientas, grupo 60, código ARC002, para que puedan ir leyendo también ya, ¿verdad? Y puedan hacer los 91, 92, 93 o 100% que alcanzaron muchos de ustedes. Así que les deseo, como siempre, el mayor de los éxitos para esta segunda etapa. Eso es todo entonces por hoy, chicos. Nos volveremos a encontrar el próximo lunes, seguramente de 16, 16:15, 16:30 más tardar, para poder